Shalom Alechem, Yohanan, con Mordejai. Mordejai, ¿cómo estás? Yohanan, Baruch Hashem, ¿cómo estás? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Estamos aprendiendo la parashá Jaye Sara, la vida de Sara. Así que Mordejai, nuestro amigo, nuestro compañero de estudio, va a enseñarnos un poquito sobre lo que el Eterno le da de Torá. קדימה, Biblia. בבקשה. כן. So, פרשת חיי שרה, the parasha speaks about the passing of Sarah. La parashá, la lectura de la semana, habla de la muerte de Sara. So why is it called חיי שרה? Entonces, ¿por qué la porción que estamos leyendo se llama la vida de Sara si estamos hablando de la muerte de Sara? Another thing that is very interesting, Otro punto que es muy interesante, that when Abraham Avinu speaks to the sons of Het, que cuando Abraham, nuestro padre, le habla a los hijos de Het, Efrón específicamente, yes, there's a mention of burial and then death 6 times. hay una mención de muerte y enterrar 6 veces. And then one time only, there is a mention of death and burial after. Y después hay una mención de muerte y enterramiento una vez solo después. It's an amazing idea from the Gra, the Gaon Rabbi Eliyahu of Vilna. Okay. Así que vamos a aprender una enseñanza de el rabino de Vilna, el Gra. Yeah. So normally a person passed away, Generalmente right? cuando una He persona died, fallece and then he got buried. y después es enterrado, obviamente. Not the other way around. No de la otra manera. So why is it that it's written first about the burial, kvor metecha, burial, then death 6 times? ¿Por qué entonces ponen las palabras al revés en las escrituras hebreas? No sé las traducciones. En el hebreo dice que lo entierran y después dice que se muere y lo repiten 6 veces. And then once it's written death before burial. Y una vez más tarde aparece muerte y después enterrar. Which Que seems la to be the lógica. normal thing, Que logical. es lo lógico, obviamente, lo normal. The answer is like that. La respuesta es así. The sages teach us that what gives life is Torah. Los sabios nos dicen que lo que nos da la vida es Torá, Closeness to Hashem. acercarse al Creador. In this world En este mundo and in the world to come. y en el mundo venidero, The righteous people la gente recta are alive, están vivos, even after their passing. inclusive después de que fallecen. The wicked El malvado are the opposite, es opuesto. from a spiritual perspective. Desde la manera espiritual, And the time will come when Mashiach comes and everybody will see that this is the total truth. y en el tiempo venidero, pronto en nuestros días, vamos a ver en los tiempos del Mesías, que esta es la verdad total. And he proves it from the prayer, from the davening. Y él nos demuestra esto por medio de la plegaria. Avraham Avinu wanted very much to purchase the Marta Majpelá. Abraham quería comprar el lote de Majpelá que queda en Hebrón. He knew that this is a very holy place. Él sabía que esto era un lugar santo. He saw that Adam and Chava were already buried there. Él vio que Adán y Eva estaban enterrados en ese lugar. And as a prophet, Y como profeta, he Abraham era knew profeta, that there will be 6 more people there. él sabía que en ese lugar habrían 6 más personas enterradas. Abraham, Abraham, Sarah, Sara, Yitzhak, Isaac, Rivka, Rivka, Yaakov, Jacob, Leah. Lea. 6. All are righteous people. Todos son personas rectas. And one wicked, Y uno malvado. only his head actually. Bueno, solo la cabeza terminó, que es And this is Esau. Esaú. Esaú, Now- como le dicen en castellano. Now that explains it. Eso lo explica. So when it is stated, when it is said in the Torah, Cuando first dice en la Torá, burial, then death, dice primero enterrarlo y después muerte. that refers to the righteous people. Eso se refiere a la gente recta. When it says death and then burial, that refers to the wicked Esau. Cuando se refiere que muerte y después entierro, se refiere a Esaú. That's the reason it's written only once. Esa es la razón que se escribe solo una vez. Moreover, Un poquito más, añadiendo, the Arizal and the Holy Mekubalim are teaching us something amazing. el Arizal y los Mekubalim, que son los que saben la Torah profunda, nos enseñan. When we look at the davening, the Amidah, Cuando vemos en las plegarias, específicamente una plegaria que se llama el Amidah, we say, Mekayem emunato lishane afar, that Hashem que el Eterno sustains his nos faith. dice que el Eterno sostiene nuestra fe, Lishane afar, to those who sleep in aquellos the que dust. duermen en el polvo.
sleep in the dust. que duermen en el polvo. Right. So, it is written Así que está escrito that the tzaddikim, the holy tzaddikim that are in Cueva de que Majpelá, los rectos que están en Majpelá, en Hebrón, Abraham, Sara, Abraham, Sara, Rivka, Rivka, Yitzchak, Yitzhak, Yaakov, Leah, Jacob, Leah, all are complete in their bodies. todos están completos en su cuerpo. Now, it's written that they are in a sleep state. Se escribe, se dice, está escrito, o se cree, mejor dicho, que está en un estado de dormir. 1 minute before Mashiach comes, un minuto antes que el Mesías sea revelado, for 1 minute, por un minuto, the spiritual life that they had will be gone. la vida espiritual. That means to comply with the decree of death. Así que ellos están dormidos Death, for y 1 cuando minute. por un minuto, cuando Death. venga el Mesías, ellos van a morir por un minuto para cumplir la sentencia de muerte. That's right, 1 minute. Un minuto solo And then they come back y alive, después regresan, resurrected. son resucitados. So it's much faster than if a person were to go and grab coffee. Es mucho más rápido cuando la persona va a buscar un cafecito. In the Gemara, it's written En la Gemara, el Talmud nos dice that Eliyahu Navi que Elías, el profeta Eliyahu Hanabí, goes every day va todos los días, to Marata Machpelah, va a las cuevas de Majpelá en Hebrón 3 times a day. 3 veces al día. Shacharit, Shacharit, la plegaria matutina, Mincha, la plegaria de la tarde and Arvit. y la plegaria de la noche. He wakes up the Holy Fathers. Y despierta a los padres de nuestra fe. They stand, Ellos se ponen de pie, they daven, hacen sus plegarias and then he puts them back to sleep. y los regresa a dormir. This is an amazing thing. Es una idea increíble. So, and that was the answer that Eliyahu Navi gave to Rabbi Yehuda. Y esa es la respuesta que le dio Eliyahu Naví, Elías el profeta, a Rabino Yehudá. Yeah. Rabbi Yehuda asked why was El the gran. master delayed. Rabbi Yehuda in the Gemara. Oh, perdón. Esta fue la respuesta que le dio Eliyahu Naví a Rabino Yehudá del Talmud. Right. So he told him, Eliyahu Le Navi dijo said Elías that el he was profeta late que él estaba tarde because he had to wake up each one of them porque tenía que ir a despertar a cada uno de ellos alone. solito. Because if they were to wake up all the 3 of them, Porque Kodesh, si llegara a despertar a los 3 de un solo, then they would have together porque entonces ellos juntos bring the Geulah before its time. trayeran la redención final adelante de su tiempo. Because their prayer is extremely powerful to bring mercy, rachamim from Shammai. Porque su plegaria es muy, muy poderosa para en los cielos y sacude los cielos. You know, in Temple Mount, in Arabite, please. the Muslims don't want us to pray there. En el monte del templo, donde estaba el templo, en esa montaña, los musulmanes no quieren que hagamos plegaria. You know what they said? Please. They said that if a Jew prays there, Hashem will listen. Wow. Ellos dijeron que si el judío hace plegaria ahí y se unifica, el Eterno va a escucharnos. I pray there. Yo he peticionado ahí, the holiest place of the world, el lugar más santo del mundo. This is very interesting. Yeah. So Sarah Imenu lived 127 years. Así que Sara, nuestra madre, vivió 127 años. So her life continues Su vida continúa through her children, through por their sus descendants. hijos, por todos sus descendientes. And as we've said, with regard to the really, really holy, very righteous Y tzaddikim, como se dice de los rectos altos, los rectos verdaderos, even after their passing, después de su muerte, después de que fallecen, their body is intact, su cuerpo complete, está intacto, es completo, because it has become very holy. porque se han elevado a un nivel de separamiento, de santidad enorme. Rashi says Rashi, el comentarista nos dice that all the 127 years que todos los 127 años de la vida de Sara were equally good, fueron todos iguales de buenos, regardless of the circumstances. no importando las circunstancias. When she was kidnapped by Pharaoh Cuando fue raptada por Faraón at the age of 89, a la edad de 89, she was still childless. no tenía todavía hijos. At the age of 90, A la edad de 90 she gave birth to the first son, dio a luz a su primer hijo, Yitzchak Avinu, Yitzhak, nuestro padre. and she was just as happy. How is it Y estaba possible? también así de contenta igual. ¿Cómo es posible?
And the answer, according to Ramban, Y la respuesta, de acuerdo al Rambam, es that she believed so much in her heart that Hashem is in charge of every detail in our lives. la razón era porque ella creía bastante fuerte en HaKodesh Baruj Hu, el Eterno, que él podía, él está en control. That whatever happens, Que cualquier cosa que pase, happens for a good cause. pasa por una buena causa. And that's what Hashem wants. Y eso es lo que el Eterno quiere. There's a very interesting suggestion by the Ramban Hay una sugestión bien interesante por el Rambam, that Sarah, que Sara, the body of Abraham Avinu, she was married to Abraham Avinu. Sara, la esposa de Abraham vino, They were extremely close. estaban muy cerca. She lived 127 years. Ella vivió 127 años. He lived Él vivió- 175 Él years. vivió 170 años. Why is that? ¿Por qué? And the Y answer la respuesta is like that. es así. Some say Algunos dicen that Abraham Avinu que Abraham, nuestro padre, came to know Hashem vino y conoció al Eterno at the age of 3. a la edad de 3. There are other opinions. Hay otras opiniones, obviamente. One opinion says Una opinión dice when he was 48. cuando tenía 48. That means at the age of 48, A la edad de 48 he started to know Hashem comenzó a conocer al Creador and he started to have a real life. y comenzó a tener una vida verdadera. A real life is knowing Hashem. La verdadera vida es conocer al Creador. Sarah Imenu, Rega. Why 48? we'll explain. Yeah, Okay. okay. So Ahora, él no va a Ramban explicar is- eso. ¿Por qué so- 48? Pregunto. Right. Ahora él nos va a explicar continuando. So Ramban says El Rambam nos dice that up to the age of 48, que hasta la edad de 48, Avraham Avinu didn't have the grasp like he had at 48. That means at 48, he reached a very high level of faith and emunah in okay, Hashem. Abraham hasta la edad de 48 no tenía totalmente el entendimiento que llegó a obtener a la edad de 48. So according to that Así explanation, que de acuerdo a esta explicación, it was really equal. era en verdad igual. His life Su vida was equal to Sarah's life. era igual que la vida de Sara. But she lived 127 Pero ella years. vivió 127. He lived Él vivió 175 years. 175. 175 minus 127, 175 175 minus menos 127 menos 127 is 48. es 48. That means, according to that, Así que esto significa the que first 48 years sus primeros 48 in años his life de su vida were not even considered life. no era ni siquiera considerado vida. So amazing, Una right? vez que, once he knew Hashem, that he became that's alive. life. Una vez que conoció al Creador sin idolatría, comenzó a tener vida. Yes, Without idolatry, right. with idolatry, you have no life. That's right. And we'll share a few more nuggets. Con idolatría no tiene una vida. That's right. In this world and in the world to come. Si la persona tiene idolatría, no tiene vida en este mundo ni en el mundo venidero. Si la persona es libre de idolatría, la persona tiene vida en este mundo y en el mundo venidero. Beneficio. Yeah, at the level of the hint, of the remez, El nivel aquí de la idea de pista, que es un nivel de Torá muy interesante, se llama pista. on the first day of En creation, el primer día de creación, it's written, Vayhi Erev, está It was escrito, evening. llegó a ser noche Vayhi Boker, y llegó a ser mañana, Yom Echad, primer día, one day. día 1. So, the simple explanation is there was evening, there was a day, one day, the first day. La explicación simple sería, fue noche y fue día, un día. However, Otzar Peninim says, Sin embargo, yes, un that- escrito que se llama Osara Peninim nos dice, this is from the book of Genesis, nos dice esto del libro de Génesis, chapter 1, capítulo 1, verse 5, verso 5, at the end of the verse. al final del verso. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Llegó a ser nochecita y llegó a ser mañana. Yom Echad. Y dice day 1. Otzar Peninim says Osara Peninim nos dice that Erev, que la palabra Erev, evening, anochecer, refers to Esav. se Esau. refiere a Esav o Esaú, como le dicen. Boker Boker, refers to Yaakov. Boker, que significa mañana, se refiere a Jacob. Right. So, Yaakov and Esav had an agreement. Jacob y Esav tenían un acuerdo. This world Este mundo is governed by Esav. está gobernado por Esav. The world to come El mundo venidero is going to be governed by Yaakov.
es gobernado por Jacob. So question, Una pregunta. how come people who learn Torah that are descendants of Yaakov benefit and have beautiful cars and houses Así and que money? ¿cómo puede ser que las personas que siguen a Jacob, que creen en Jacob, descendientes de Jacob, pueden tener beneficios, tienen carros, tienen casas, se benefician de este mundo? The answer is La like that. respuesta es así, That Hashem que el Eterno made the condition for the existence of the world. hizo la condición para la existencia del mundo, In order for the world to exist, para que el mundo exista. there is a need to study Torah. Hay necesidad de estudiar la Torá. The Jewish people are absolutely essential. El pueblo de Israel, para el pueblo de Israel esto es totalmente esencial. So what happens? Así que, ¿qué pasó? It's in the merit of those who learn Torah Así que, ¿qué pasó? Que en el mérito de aquellos que aprenden Torá, that the world exists. que el mundo existe. So they can benefit in this world and in the world to Así come. que pueden beneficiarse en este mundo y en el mundo venidero. So the way to have good life Así que para tener buena vida is to learn Torah, es aprender Torá, observe the mitzvot, observar los mandamientos que el Eterno nos dio and then gain material bliss, y recibir material abundance bendición abundante in this world en este mundo and in the world to come. y el mundo venidero. So Rashi says that the life of Sarah was equally good. Can I just stop for a second? Please. Un segundo. Esav, according to also the sages, is Christianity. Yes, Y Jacob es Israel. that's right. Quiero especificar porque dijo que Esav tiene poder en este mundo, que hablamos de idolatría. Esav es cristianismo. Y Jacob representa Israel, para que sepan. Cristianismo es idolatría, para que sepan. Bueno, sorry, That's good. I want to inject that because we don't want to forget that. Yeah, but going with your point, you're absolutely right. Thanks very much, Yohanan, because you see, which countries are the richest in the world? ¿Cuál países son los ricos de este mundo? Descendants of Esau. Los descendientes de Right? Esav, sí. The Christian countries, you know. El mundo cristiano tiene Yes. ahorita bastante poder. But that they get to know more and more and more. It's in the merit of the Torah and Hashem. Y- And the people who learn Torah and come close to us. Pero igual nosotros tenemos el mérito que por medio de la Torá, por medio de observar los mandamientos, hacerlo, lo que la Torá dice, podemos recibir bendición monetaria. And anybody can come close to Y Hashem. cualquier persona puede acercarse al Creador. As we're going to see a beautiful, beautiful concept in this week's parasha. Así que vamos a encontrar un concepto bien interesante. A propos, Please. last week and the week before we talked about we have no luck. Right, we are beyond. You can go beyond. La semana pasada hablamos y la semana antepasada que dijimos que no tenemos suerte. Es cierto que este mundo es gobernado por Esav, pero nosotros no tenemos suerte. Observamos los mitzvot, vivimos por la Torá y el Eterno nos sube. So it makes us go up. That's right. And we're not living with the luck of Esav. We're living with the luck of Israel. That's right. We have our Absolutely. helek That's de right. Israel. Tenemos Amén. nuestra suerte, con nuestra porción con Israel cuando ejercitamos fe y no seguimos la corriente. There's a beautiful saying, please. Please. What's the fish? The only way that flows with the current if it's dead. Right. El pez que fluye con la corriente es el pez muerto. Nosotros Yes. estamos vivos. Yes. You go against the stream. We go against the stream. Vamos contra la corriente porque estamos vivos. Beautiful. Beautiful. We Here. follow the living God. That's right. Somos el siguiente del Dios verdadero. Estamos vivos. And anybody can do it. Y cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. So we all learn, Jews and non-Jews alike, can come very, very Todas close to las Hashem. naciones tienen la oportunidad de conocer al Creador. In this parasha, En esta porción, chapter 24, capítulo 24, we have the amazing story of the shidduch, of the matchmaking between Rivka and tenemos la historia famosa de Yitzhak. encontrar la pareja para Yitzhak, nuestro padre. So Avraham Avinu Así que Abraham, nuestro padre, took Eliezer. tomó a Elezar. We want to speak about Eliezer. Look how inspiring Tenemos it su is to learn. sirviente. Vamos a hablar de Elezar, el sirviente de Abraham. So who is Eliezer? ¿Quién es Elezar? Eliezer was the son of Nimrod. Elezar, para su sorpresa, era el hijo de Nimrod. Yeah. Rabbi Goel Karif mentions the Midrash El rabino Goel Karim nos habla de un midrash that Nimrod threw Avraham Avinu to the fiery furnace. que Nimrod tiró a Abraham vino al fuego, lo quería quemar. Avraham Avinu, Baruch Hashem, survived. Abraham sobrevivió. Hashem saved him. El Eterno lo salvó. Later, Más tarde, there was a big rebellion against Nimrod, había una gran rebelión contra Nimrod and he was ousted. y fue expulsado.
he became poor. Él terminó pobre. And one day, Y un día, he and Eliezer, his son, él y Elezar, su hijo, came to the house of Abraham Avinu. llegaron a la casa de Abraham, nuestro padre. Abraham Avinu fed them lavishly Abraham les dio de comer bastante and spoke about God. y habló sobre el Eterno a ellos. Nimrod wouldn't hear from him. Nimrod no quería escucharlo. Eliezer stayed with Abraham. Elezar se quedó con Abraham. So Eliezer became the head master in the household of Abraham Avinu. Elezar se convirtió en el cabecilla de la casa de Abraham, el que hacía todos los mandados. Abraham Avinu was extremely blessed with wealth. Abraham, nuestro padre, era muy, muy rico. And he taught many, many thousands upon thousands and tens of thousands about Hashem. Y él le enseñó a miles y a miles y a miles de personas sobre el Creador. Under his leadership, Bajo su liderazgo, Eliezer Elezar opened yeshiva abrió escuelas de estudio and he taught even more people y enseñó than inclusive Abraham. más gente, mucho más que Abraham. So Abraham Avinu trusted him with all of his possessions. Así que Abraham, nuestro padre, tenía confianza y le dio disponibilidad a todas sus riquezas. And Rabbi Goel Karif says El rabino Goel Carino habla, that if we do the math, si hacemos la matemática, we see that Eliezer vemos que Elezar, has served Abraham Avinu que sirvió a Abraham, nuestro padre, 80 years, 80. 80 años, So many years. tantos años. After all these years, Después de todos estos años, Abraham Avinu tells Eliezer, Abraham le dice a Elezar, go to the Haran vete a Harán to find a shidduch for my para son encontrar Yitzchak. una pareja para mi hijo Yitzhak. Why not a shidduch from the daughter of Eliezer? ¿Por qué no una pareja de la hija de Elezar? Elezar tenía una hija. He's a big Rosh Yeshiva, Él era una persona recta, él enseñaba Torá, absolutely trustworthy. una persona que era de confianza. So Abraham Avinu tells him, Así que Abraham, nuestro padre, le dice, Elohei Hashamayim ve'Elohei Haaretz, el the God Dios, of heavens, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, will direct your steps to find the shidduch. va a, obviamente está hablando de un Dios, va a dirigir tus pasos. Right. So what does it mean, the God of the heaven and the God of the ¿Qué es earth? lo que significa el Dios de los cielos y el Dios de la tierra? Rabbi Biderman says, El rabino Biderman nos dice, some people are more spiritual. hay gente que es más espiritual, Some people are more materialistic. Gashmiyut. Yes. Hay mucha gente que es más materialista. But Hashem wants everybody to do what he can do at his level. El Eterno lo que espera de nosotros es que hagamos todo lo que podemos a nuestro nivel. There is a person who is a spiritual master. Hay personas que son altamente espirituales. There is a person who is a chef in a hotel. Hay personas que son cocineros en un hotel. All are important. Todititos son importantes. There is a very interesting pasuk that he quotes from Tehillim. It's written, "Einai b'nei emenei eretz." That means my eyes are upon those who are as loyal as the earth. Ok, hay un pasaje de los Salmos que dice, mis ojos está en aquello, ¿así es? Einai b'nei emenei eretz. That means Hashem is saying, my eyes are Mis ojos están on or sobre those that aquellos are que as son, loyal como as the earth. que son leales como es la tierra. What does that mean? ¿Qué significa eso? So the word eretz, La palabra eretz, earth, tierra, comes from the word ratzon. viene de la palabra razón, deseo. There's a very interesting midrash that says Hay una midrash que nos dice, that when Hashem created the world, cuando el Creador hizo el mundo, He created the sun, the moon, Él hizo el everything. sol, la luna, etc. He asked each one of them, Él le preguntó a cada uno de ellos, how is your job? Do you like it? ¿cómo I está want- tu trabajo? ¿Te gusta? I want you to be illuminating to the world, sun. Quiero que tú ilumines al sol, sol. Are you happy with that? ¿Estás contento con eso? Yes, I'm very happy. Y el sol dijo, sí, estoy muy contento. I'm going to do what you want, God. Voy a hacer lo que tú quieres, Dios. So why does the Elim speak only about the earth? ¿Y por qué entonces los salmos solo hablan de la tierra? Because the earth Porque la tierra was requested fue peticionada, not to be as high as close to the divine presence no tan cerca, no tan alto para estar cerca de la presencia del or the Creador holy throne, o del trono de Dios, to be far removed in this physical sino iba a world. estar en este mundo físico. Everybody treads on it. Everybody Todo el tramples mundo on it. camina en este. And the earth said, I'm happy. Y la tierra dijo, estoy contento. If that's what you want from me, God, ¿Eso es lo que tú quieres de mí? I'm happy. Estoy contento. Amazing. That means Fantástico. even if a person has something that is considered to be very inferior role, Inclusive, si una persona se siente que
su papel en este mundo es bastante inferior. He knows he is pleasing Hashem by Tie- doing whatever has been assigned to him. Tiene que saber que tiene que estar contento con lo que el Eterno le asignó. Es importante, Moreover, un poquito más. Abraham Avinu told Eliezer Abraham, nuestro padre, le dijo a Elezar that he is blessed que él es bendito. and Eliezer is cursed Y Elezar viene de una línea maldita, because he came from Canaan. porque vino de Canaán. Therefore, Por ende, no shidduch between his daughter and por the eso son no of se podía Abraham dar una pareja, un shidduch, no se podía dar pareja para este caso, a Isaac. Avinu. Now, how would a person feel if he were to work 80 years ¿Cómo se sentiría With la total persona que trabaja totalmente dedicada para que le digan eso? I think we know the answer. Sabemos tal vez la respuesta. Not Eliezer. No Elezar. Eliezer comes from the word, my God is my help. Elezar significa Dios es mi ayuda. No calculations. No calculaciones, solo confianza. Just trust Hashem. Solo confianza en el Creador. And he immediately went on the mission to look for a shidduch for Así que él Yitzhak. fue inmediatamente a buscar la pareja para Isaac. And he did the best job that he E could. hizo lo mejor posible que podía hacer. He trusted that Hashem would help him. Confió que el Eterno le ayudaría. And within a day, Y en un día, the shidduch was found. el shidduch fue encontrado. He came back later Él regresó más tarde with Rivka. con Rivka And he continued to serve Abraham Avinu. y continuó sirviendo a Abraham nuestro padre. When he reached Así the- se no calculations. That's right. No calculando, sino teniendo emuná, That's right. fe verdadera, auténtica, Right. en el Creador. Yes. So what happened was when he got to the house of Lavan and Betuel, ¿Qué pasó? Que cuando llegó a la casa de Abraham y Betuel, he was told, fue dicho, Bo Baruch Hashem, come the blessed of Hashem. ven el bendito del Eterno. From that point onward, De este punto para adelante, he became blessed. él fue bendito. Eliezer merited to live long life. Elezar tuvo el mérito de vivir una vida larga. And the Midrash says Y el Midrash nos dice that he went alive to Gan Eden. que él Wow. fue en vivo al jardín del Edén. According to our holy sages, De acuerdo a nuestros sabios de bendita memoria, there are only 10 people hay solo 10 personas that went physically alive to Gan que Eden. fueron físicamente al jardín del Edén. One of them, for example, is Sarah, the daughter of Asher. Sarah, Uno de ellos fue una de las hijas de Asher, el hijo, his daughter. no, Sarah. la hija de Asher, del hijo de Jacob. Su hija fue derechita al cielo, al reino mesiánico, por decirlo así. Is that Al amazing? jardín del Edén. Is that amazing to see? Es increíble pensarlo. From the beginning of Eliezer as the son of Nimrod, who was Desde an el idolater, comienzo que Nimrod, que este era el hijo de Nimrod, que era un idólatra, he left idolatry, dejó idolatría, became a servant of Abraham se Avinu. convirtió en un sirviente de Abraham. And even after 8 years of service, Y después de 80 años de servicio, didn't question anything no cuestionó nada. and stayed intact and loyal Y se quedó loyal y siervo siempre. and trusted Hashem. Y puso su confianza en el Creador. He is now in Gan Eden alive. Él está en el jardín de Edén vivo. How many people have reached that? ¿Cuánta gente llegó a tener eso? Okay, so this is really remarkable. Eso es muy, muy importante. And remember, Israel, Israel, Israel. Betach Bashem. Israel, Israel, Israel. Es Hamumagina. El Eterno es tu ayuda. Israel, ten confianza en el Creador. Él es tu ayuda y tu escudo. So, a propos, no calculations. A calculación, a propósito, no hay calculaciones en Emuná. Es creer firmemente en el Creador. Rabbi Goel Karif shares a El story. rabino Coel HaKarif nos dice una historia. There's a rabbi, Hay un rabino, Gutman, Goodman. yeah, you know, Hmm. a different one. I think Gutman, yes, he's from Nebrak. Es de Bnei Brak. Otro que yo pensé, pero sabía. Yeah. Profeta ya. No, prophet now. Yes, you see. So, and there's a very rich man Hay un hombre bien rico that has been helping his que yeshiva está ayudando su yeshiva, su centro de estudio, and donating half of the bills of the yeshiva. y donando el pago de la mitad de los recibos de la yeshiva. And every 6 months, Y cada 6 meses he asked the rabbi to come over llama al rabino y le dice, ven por favor, to issue another check. para darte otro cheque.
At one point, En cierto tiempo, the rabbi was invited to this rich man, el rabino fue invitado a la casa de este hombre rico, who is a very busy man, que es un hombre muy, muy ocupado, and he only sees people by y appointment. solo ve a gente por citas. He never opens the door Nunca abre la puerta unless there is an appointment. si no hay una cita. He arrived late, Llegó tarde and there was a gentleman inside, y había un hombre adentro. and it took a while. Y tomó un tiempo. By the time they were finished, Cuando ya terminaron, the rich man and the person who was there el hombre rico y la persona que estaba ahí left, salieron. and the rabbi who, the other rabbi, Y el otro rabino said to the rich man, le dijo al hombre rico, "Look at this Rabbi Goodman. mira, aquí está el rabino Goodman. He's such a great rabbi. Tremendo rabino. He's such a kind Es person." una persona bondadosa. There's a rich lady Hay una mujer rica that asked Rabbi que Goodman le pidió al rabino Goodman if there's a shiva to donate to, si hay una escuela de estudios judaicos, and instead of asking her to donate to his yeshiva, y en vez de peticionarle que le donen a su yeshiva, he referred her to my yeshiva. y el rabino Goodman le dio referencia a mi yeshiva, al otro rabino que estaba ahí. The rich man was so impressed. El hombre rico estaba tan impresionado, tan wow. Says, "Rabbi Goodman, El rabino Goodman le dice, I'm so impressed that you have no calculations. estoy muy sorprendido que usted no tiene calculaciones, You just want to support Torah. solo quiere soportar Torah. So instead of giving you En 50%, vez de darte entonces 50% de los recibos que tú necesitas que sean you will cubiertos, get te 75%. voy a dar 75 ahora. See? So Baruch Hashem. Baruch Hashem, gracias al Eterno. Baruch Hashem. Thank God indeed. And one more quick thing about Shidduchim, if that's okay. Please. Yeah, that Rabbi Avraham Cohen says that Dice Shidduch, el rabino, what's her name? Avraham Cohen. Abraham Cohen nos dice sobre parejas. Shidduch Shidduch has two names of Hashem. tiene dos nombres de Hashem. Shidduch significa conseguir pareja, hacer un shidduch, hacer una pareja. Shin Dalet Yud Se escribe Shin Dalet Yud and Kaf Vav, en Haf Vav, 26. que tiene el número 26. That means it's only from Hashem. Que el número 26 es el nombre especial del Creador numéricamente, así que significa que esto solo viene del Creador. Rabbi Yehoyada, El rabino, ese nombre, says nos that dice, it's a very good thing to read chapter 24. es muy importante leer Genesis. capítulo 24 de Génesis, To help a person find a shidduch. Shidduch. So we want to Pareja. bless everybody, Queremos bendecir a todo el mundo, a todos men, ustedes, women, mujer, varones, who need the shidduch. que necesitan un shidduch. That Hashem will direct a beautiful and good shidduch for each Que one el of Eterno you. los bendiga a cada uno de ustedes para una pareja que sea la correcta. There's a saying, the Hashem will give you the other half of your orange, not the other half of your onion, because the onion will make you cry. Very good. El Eterno te da la otra Very mitad de la naranja, no la otra mitad de la cebolla que te va a hacer llorar. Excellent, excellent, excellent. So they share a story about a lady Hay una historia que se dice de una muchacha, de una señora, that has not been married que yet, no ha sido casada todavía. and she went to a rabbi in Israel, Y fue a buscar a un rabino, fue a buscar de un rabino en Israel, and he told her to go to a Shabbaton to a hotel. y le dijeron que se fuera a una celebración de Shabbat, que se hace en grupo, que se llama Shabbatón, en un hotel. She went there. Ella fue allí. A family by the name of Levin El nombre de la familia se llama Levin. came over, Vino and they got introduced to each other, y lo introducieron, and there was a match. y había hubo que eran compatibles. Baruch Hashem. Gracias a Hashem. So when the rabbi was asked, how did he know that? Así que cuando el rabino preguntó cómo sabían eso, He said he didn't know. él no sabía. But what happens when there's emunat chachamim, Pero- there's trust, there's faith, of Pero chachamim, cuando uno sabe que hay fe en los rectos, that brings merit, eso trae mérito and that helps, with the shidduch. y eso ayuda a encontrar tu pareja. The Baal Shem Tov says El Baal Shem Tov nos dice, sometimes there are even wars hay veces hay inclusive guerras in order to have a shidduch. para que Bezrat Hashem, con la ayuda del Creador, hay una pareja. So wish everybody to have a shidduch most easily. Les deseo a todos que tengan encuentren una pareja pronto, fácilmente, At any age it can happen. en cualquier edad que pueda pasar con la ayuda del Creador, To trust Hashem de confiar al Creador
to pray to Hashem, a peticionarle al Creador, and despite the fact that one doesn't see anything in the offing, y no importando que no puedan ver nada en el horizonte, to increase faith in Hashem. incrementar fe en el Believe. Creador y creer Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem. que así sea. Hermano, por favor, mi hermano aquí, si conoce una muchacha judía, bonita, observante, mi hermano está disponible para que sepan, me hacen escribir a mí, por favor, tiene que ser judía, eso sí, por seguro. Que converse también, pero que sea recta, temerosa del Creador. No se olviden compartir. Si ustedes encuentran que estos estudios son de beneficio para ustedes, compártelo. Pasamos tiempo, no solo Mordejai y yo, haciendo los estudios, estudiando, pero también los administradores. Compartan, traigamos luz de la Torá. Let's bring the light of the Torah to the world. Traigamos la luz de la Torá. Baruch Adonai Leolam. Amén, Amén, amén. Queremos el Mashiach ya. El reino de Hashem, el reino de David y el santo templo. Kol Tuv, Kol Tuv. Hashem bless all of you. Que el Eterno los bendiga a todos. Kol Tuv. Amen. Thanks so much. Okay. Hashem.